Pues vamos a dar paso ya a la última mesa de la jornada de hoy. Mesa que lleva por título Implantación del programa de enlace, salud mental y educación, la visión desde los propios centros. Para mí es un placer estar en esta mesa porque, bueno, pues estoy con dos compañeras de equipo al final que trabajamos codo con codo desde los coles, desde los centros educativos, ¿no? Trasladaros también las disculpas porque tendría que estar con nosotros Guadalupe, que es una de las orientadoras y por un motivo urgente de última hora no ha podido estar, ¿vale? Pues voy a dar paso voy a darle la palabra a Susana Rodríguez, que es directora del Colegio Vicálvaro de aquí de Madrid. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A ver, cuando a mí me propusieron el venir a esta ponencia, es verdad que dije, ¿y yo qué tengo que decir? Si yo soy maestra, sencillamente, no soy médico, no soy científica, no soy nada, sencillamente soy maestra de infantil y de primaria. Y sí que bueno, pues sí que nos dijeron pues, que lo que querían era que diéramos un poco la visión de cómo se había incorporado este programa a nuestra rutina diaria. Entonces, bueno, para pasar. Claro, está allí el mando. Eso. Bueno, nosotros, yo soy directora de un colegio público del distrito de Vicálvaro. Es un colegio de línea 2, no es un colegio muy grande, hay en torno a unos 400 alumnos desde infantil hasta primaria, o sea, tenemos niños de 3 añitos a 12 añitos y somos un centro pues, bilingüe, que también tiene el bilingüismo asociado, que en algunos casos es un poquito más complejo con algunos alumnos, y representamos pues, la realidad de lo que hay en el distrito de Vicálvaro. O sea, tenemos un grupo de alumnos que son muy heterogéneos, tenemos niños bueno, pues que tienen una situación familiar, sociocultural y económica medio alta, luego otros niños con un nivel, sus familias tienen y ellos mismos un nivel más bajito y luego otros pues, que pertenecen a familias con muchísimas más dificultades. ¿Aquí es? Vale, a ver, nosotros el año pasado este programa se hizo una selección, para implantar el programa se hizo una selección de una serie de colegios y nosotros pues tuvimos el privilegio de ser uno de esos colegios seleccionados. En total, si no recuerdo mal, eran 13 colegios, entre colegios e institutos. Cuando nosotros nos llamaron desde la Dirección de Área Territorial para plantearnos si queríamos participar en este proyecto piloto, pues nos habla salud mental y fue como, vale, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, es verdad que lo veíamos como un recurso muy válido, muy factible, pero no teníamos mucha idea de por dónde pillarlo. Entonces, el año pasado, desde la Fundación Alicia Koplovich, que la verdad que fenomenal y hubo una coordinación muy estrecha y nos facilitaron todo muchísimo, lo primero que hicieron fue darnos la posibilidad de hacer una formación. Era una formación online, pero era una formación muy enriquecedora. O sea, es cierto que descubrimos muchas cosas pues, que no conocíamos, que no sabíamos que nuestros alumnos cuando presentaban determinados rasgos o determinadas características podía ser que tuvieran estuvieran viviendo una serie de situaciones. Y luego nos ofrecieron, o sea, la otra parte del programa pues era la intervención por parte de los especialistas que venían al centro y que teníamos una relación, pues la verdad que mucho más estrecha con ellos. Y bueno, y este año continuamos. O sea, el año pasado fuimos pues en esa fase de implantación, que es verdad que el año pasado fue todo como mucho más, hasta que empezamos a coger el carril directo, o sea, correcto, pues estábamos todos como un poco más, no sabíamos muy bien cómo teníamos que dar la información a las familias, cómo teníamos que informar al área territorial, o sea, estaba todo como un poco más en el aire y este año es verdad que está todo pues muchísimo asentado. O sea, desde el año pasado hasta la diferencia que hemos notado ha sido pues muy importante.
Luego, a ver, ¿qué nos motivó a nosotros como centro cuando nos propusieron este proyecto a participar en él? Nosotros somos un cole que es verdad que no nos caracterizamos por la parte técnica, por la parte tecnológica. De hecho, cuando llegó el COVID nos pilló que, vamos, casi que ni habíamos dado los correos electrónicos a los niños, o sea, nos pilló que no sabíamos muy bien por dónde tirar, pero siempre hemos sido un cole que ha trabajado muchísimo la parte emocional. La gestión emocional de nuestros alumnos es algo que nos lleva preocupando desde hace muchísimos años. Entonces, eso fue uno de los motivos que nos motivó para poder decir que sí a este programa. Luego, las familias cada vez son más complejas. Es verdad que desde hace unos años a esta parte, por diferentes situaciones, tenemos un nivel, son unas diferencias en las familias que son como se perciben mucho, cosa que antes no ocurría tanto, y sobre todo desde la pandemia a esta parte. O sea, sí que tenemos familias nuestras que han estado siempre en el colegio, pues que bueno, con el tema de la pandemia sufrieron pérdidas, pérdidas personales y de trabajo, y luego también nos empezaron a venir muchas familias, sobre todo de América del Sur. Las familias, todas estas familias que nos han empezado a venir desde fuera, es verdad que en muchas ocasiones están solos, no tienen a nadie más, o sea, tienen amigos, han venido por un conocido pero están solos, no tienen familia y se encuentran muy perdidos y sobre todo muy perdidos cuando sus hijos tienen algunas dificultades y no saben realmente hasta dónde pueden pedir ayuda y qué es lo que pueden hacer. Y luego, la pandemia. O sea, realmente nosotros en el centro sí que notamos, después de la pandemia, hemos notado un aumento bastante importante de niños que reclaman y que necesitan, en este caso, la ayuda desde salud mental, porque nosotros llegamos hasta donde llegamos, sabemos lo que sabemos y podemos dar respuesta a lo que podemos, pero hay muchas cosas que se nos escapan y que para nosotros es verdad que como docentes nos genera malestar porque tú ves que ese niño o esa niña necesita más y no sabes dárselo o no puedes dárselo. Entonces, eso es otro de los motivos que también nos impulsó a decir que sí a este programa. La acogida del programa, la verdad que ha sido bastante buena. Voy a empezar al revés, por los docentes. Los docentes lo vieron como un recurso, fantástico. Y de hecho es verdad que al principio cualquier cosa te decían, a este niño hay que atenderle, a este niño hay que derivarle, a este niño hay que verle. Te dices, frenar, que no podemos derivar a los 400 niños que tenemos en el colegio, es imposible. Pero es verdad que cuando empezamos a conocer el programa y empezamos a ver las posibilidades que tenía, fue como que nos quitamos un peso de encima. O sea, fue el hecho de decir, Dios mío, por fin tengo a alguien que me da respuesta al miedo que tengo, a las incertidumbres que me surgen, al malestar por no poder ofrecer a esta familia o a este niño lo que considero, lo que creo que necesitan. Y entonces, los profesores al revés, o sea, los docentes del cole queremos más, que estén más a menudo en el colegio. Los alumnos también tuvieron muy buena acogida, o sea, es verdad que nos daba miedo el decir, no tanto el que hablen con una persona extraña, porque al final en los colegios están acostumbrados a que entran y salen distintas personas, distintas actividades, pero no de temas tan personales, no de temas que a ellos en ocasiones les cuesta más exteriorizar. Y nos daba también un poquito de miedo por no saber cómo iban a reaccionar los niños. Y sin embargo, como siempre, como hacen todos los niños de estas edades, nos han sorprendido y nos han dejado maravillados. De hecho, es más, están constantemente, vienen los niños que están dentro del programa, vienen a lo largo de la semana en cualquier momento y vienen y te preguntan, ¿cuándo va a venir Rudy? Es que le tengo que contar una cosa que me pasó el otro día. Y tú dices, vale, no te preocupes, que yo lo apunto y ya se lo digo a los 2 días. ¿Pero ha venido ya o se lo has dicho? Para que cuando venga, es que tengo que saberlo. O sea, como que están muy ansiosos por recibir esa ayuda que para ellos es como, bueno, de hecho para ellos hablan del profe, no hablan de psicólogo ni hablan de nada. El profe Rudy, ¿cuándo va a venir? ¿Y para poder contarles? O sea, sí que tienen esa necesidad.
Y luego las familias. En las familias nos hemos encontrado con diferentes tipos de familias. Nos hemos encontrado con familias que desde el minuto 1, cuando tú les ofrecías este recurso, te decían sí, sin pensárselo. O sea, ya luego decía, bueno, espera, que te voy a explicar realmente en qué consiste. Da igual, oían la palabra salud mental y decían sí, 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 lo que sea. Y sin embargo había otras familias que era como, es que no lo veo muy claro. Entonces empezás a decirle, bueno, pues mira, realmente el programa consiste en esto, los profesionales hacen esto, la intervención es de esto. Y no les costaba más, el entender que realmente iba encaminado a favorecer la situación en la que estaba viviendo su hijo. En muchas ocasiones había familias además y sigue habiendo familias que te dicen, pero lo que yo hable con él, ¿quién lo va a saber? Y entonces tú dices, nadie. O sea, yo no voy a saberlo, su profesor no va a saberlo. Nosotros vamos a saber aquella información que el psicólogo, en este caso, considere que es necesario que sepamos para poder trabajar correctamente con tu alumno. Pero no vamos a saber aquello que tú cuentes y que tú no nos has contado a nosotros pues porque no quieres que lo sepamos o porque para ti es algo confidencial o algo. Esa parte no la vas a ver, así que, bueno, pues eso ya les daba un poco más de tranquilidad. Y sobre todo lo que les daba muchísima y les sigue dando mucha tranquilidad es el hecho de que es en el colegio. Porque al final para las familias es cierto que los niños pasan muchas horas con nosotros, están muchas horas dentro del centro y se establece una relación muy estrecha. En un cole como el nuestro, que es pequeñito, que lo que digo, son 400 alumnos, no tenemos demasiado, es verdad que yo como directora conozco a todas las familias del colegio, igual que ellas me conocen a mí. Es una relación más estrecha y eso también, pues en algunos casos era, bueno, si tú me lo dices, confío en ti. Entonces, es verdad que eso también ha facilitado mucho la implantación del programa. En datos, pues bueno, el 75% de los docentes nos formamos el año pasado con el programa con la formación que nos proporcionó la Fundación, o sea que un porcentaje muy alto. Es cierto que este año, pues ya sabéis que en los colegios públicos pues las plantillas van variando. En nuestro colegio es verdad que tenemos una plantilla bastante estable, pero aún así hay profes que van cambiando. Y profes que han llegado nuevos este año se les ha dado la oportunidad y también han hecho la formación. El año pasado se atendieron a poquitos alumnos, por lo que os digo, porque es cierto que hasta que el programa llegó, se asentó, entendimos todos realmente en qué consistía, qué era lo que había que hacer, los profesores entendieron a qué tipo de niños podíamos derivar, a qué tipo de niños no. Bueno, pues costó un poquito, pero sirvió como rodaje, sirvió como hay un inicio. Algo muy característico del año pasado es que los alumnos que se derivaron al programa, que en este caso fueron solamente 3 alumnos, fueron alumnos que ya estaban dentro del programa de necesidades educativas especiales del centro y que tenían unos problemas de conducta bastante serios que no sabíamos ya por dónde abarcar. Ya se nos habían acabado todos los recursos y todas las posibilidades que teníamos en el centro. Estos 3 alumnos se incorporaron a este programa el año pasado y bueno, luego en verano se les sacó del programa y en este curso no ha sido necesario volver a incluirles. O sea, realmente el trabajo que se hizo el año pasado con ellos sirvió hasta el punto de que este año esos alumnos ya no están dentro del programa. O sea, que eso es algo para nosotros como muy significativo. Este año, bueno, pues llevamos ya 8 alumnos, lo que llevamos de curso. Como ves ahí, tenemos niños incluso de primero, o sea, tenemos un alumno de primero, es un niño muy chiquitito, hablamos de un niño de 6 añitos, algo que te llama mucho la atención, son muy pequeñines. Pero que es verdad que bueno, pues tiene unas características que consideramos que podía encajar en el programa. Los padres están encantados de la vida y de momento yo creo que la intervención, no sé si ha sido 1 o 2 y sin embargo al niño ya se le nota. O sea, el niño está como mucho más tranquilo, sobre todo porque se empiezan a sentir más seguros y empiezan a sentir que ya no son pues lo que pasa siempre, yo soy el malo o yo soy el raro o yo soy… De esta forma no, se ve… O sea, ellos sienten como que son escuchados, como que son atendidos por todos y que nadie le mira con una cara diferente. También es verdad que este programa nos da posibilidad incluso de conocer casos que en ocasiones se nos escapan, que son los típicos niños que pasan desapercibidos y que incluso al final ese pasar desapercibido
es indicativo de que está ocurriendo algo. O sea, nosotros, gracias al programa, nosotros derivamos una niña al programa, pues porque la veíamos con un grado de tristeza, con un grado de que le costaba relacionarse con los compañeros, una niña de tercero, o sea, una niña muy pequeñita, y gracias a esta intervención, bueno, pues actualmente, o sea, se ha descubierto una sintomatología que la cría tiene y, de hecho, hemos incluso activado el protocolo que tenemos en la Comunidad de Madrid ante conductas autolesivas y de suicidio. O sea, y era una niña que pasaba desapercibida, veíamos esa tristeza, pero no veíamos mucho más. Y gracias a meterla en el programa hemos conseguido averiguar algo que se había puesto como una coraza y que era imposible llegar hasta ella. Luego, gracias al programa también, la coordinación que tenemos con los recursos externos es mucho más estrecha, o sea, con servicios sociales, con salud mental de Moratalaz, en este caso, que es la que a nosotros nos interfiere. Y es cierto que cada vez que hablas con algún recurso externo y dices, no, en el cole se lleva a cabo el programa Enlace, tal, es como, ¡ay, qué bien! Pues entonces, y enseguida como que conectan mucho mejor y dicen, jo, tenemos todo muchísimo, es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y luego, bueno, pues lo que hemos puesto ahí, que es lo que he comentado antes, los 3 casos del año pasado ya no están en el programa. De este año, los casos que se han empezado, algunos también están, pues bueno, están ahí un poco como de vez en cuando echo un vistazo por si acaso o miro a ver qué pasa, pero también es cierto que en la mayoría de ellos no se ha necesitado un recurso externo. Hemos conseguido que a través del propio centro se haya trabajado con ellos. Y hemos conseguido lo imposible en muchos de estos casos, que nosotros no tenemos el poder de hacer la derivación directa a salud mental. Nosotros lo único que hacemos es hablar con las familias y decirles, creemos que sería necesario que vayas al pediatra o que vayas y que le deriven a salud mental. ¿Que la familia lo haga? Pues en muchos casos nos encontramos con que no, porque sigue esa salud mental todavía en algunos casos sigue sonando como algo de, uy, no, que mi niño no está loco, yo no voy a llevarle. Y de esta forma, como es en el colegio, las familias lo aceptan mucho más rápidamente y mucho mejor. Y entonces nosotros encantados con el programa. Y ya está. Yo ya he terminado de hablar, no tengo que decir mucho, nada. Muchísimas gracias. Bueno, despejo, Susana, una incógnita. El profe Rudy soy yo, pero no soy profe, ¿vale? Soy psicólogo clínico, ¿vale? Del programa de Enlace, por si, ¿vale? Pues nada. ¿Empiezas por la mía o por la de Guada? ¿Tienes la de Guada primero? ¿No se puede? No, lo ponen... Ah, vale. Pues, ¿y se puede pedir la otra? Sí, no sé si nos pueden poner la presentación de la ponente que no ha podido venir, Guadalupe. Bueno, se puede, si no voy contando. De todas formas, lo primero, dar las gracias igual por la invitación a las jornadas. Te presento, Sara, Vale. Sara Sánchez, que es Que ya me habías presentado y todo, fíjate. PSC del Instituto Valdebernardo y del Instituto Joaquín Rodrigo, de aquí de Madrid. Vale, pues eso, yo soy el profesor de Servicios a la Comunidad que trabajamos dentro del Departamento de Orientación de los institutos, junto con la orientadora o orientador que atiende al instituto, y en este caso pues yo comparto 2 centros de Vicálvaro, uno el Joaquín Rodrigo y otro el Valdebernardo. Mi compañera que iba a venir, que es Guadalupe, pues sí me gustaría un poco pasar por las diapositivas que ya tenía preparadas, porque a lo mejor pues siempre hay algún dato que luego es importante comentar. Básicamente es presentar un poco al del medio. ¿A este? Sí. Los institutos, ¿vale?, que están en el distrito de Vicálvaro, y a nivel social o sociofamiliar no me voy a repetir, las características son las que ha comentado Susana, pero sí en el número de alumnados y de profesorado, pues para que os hagáis una idea, alrededor de 1000 alumnos. El Valde es un poquito más pequeño, el Valdebernardo, 93 profesores, 2 integradores sociales, uno que atiende a problemas de conducta y otro que pertenece al aula de alumnos con trastornos del espectro del autismo, 5 auxiliares de control, una diplomada en enfermería, que tenemos una suerte de poder contar con este perfil también en el centro, y 4 auxiliares de conversación. Luego, por otra parte,
la diversidad del alumnado es también muy importante, ¿vale? Contamos con un 14% de alumnado de otros países, 23 nacionalidades recogidas en el centro y 59 alumnos de etnia gitana. Es verdad que tanto en el Valdebernardo como en el Joaquín esta población de etnia existe, la diferencia que hay es que en este caso casi toda la población que viene de etnia gitana al instituto procede de Cañada Real, de la parte de los sectores 2, 3 y 4 que corresponden al distrito de Vicálvaro y son atendidos en el Joaquín Rodrigo y en otro de los centros que hoy no está representado aquí, que es el Villablanca del distrito de Vicálvaro. Estos serían los alumnos con necesidades educativas que atendemos en el Joaquín, que hay alumnos de necesidades educativas especiales 39, altas capacidades hay 3 alumnos, necesidades educativas asociadas a dificultades de aprendizaje 52 alumnos, necesidades asociadas a factores sociales y culturales o étnicos 59 y a condiciones de salud Guadalupe ha dividido en aquellos que están dentro de los protocolos de suicidio, son 13, de los cuales 2 de ellos están en el centro educativo terapéutico, protocolos en seguimiento que son de posible apertura de protocolo de suicidio, hay 4 alumnos y luego con médicos seguidos con problemas de salud mental hay una interrogante importante porque, claro, el número exacto no lo conocemos. Sí que es verdad que hoy cuando salía del centro y me despedía de jefatura de estudios me decían: Sara, por favor, transmite la necesidad. Sí que estamos viendo que es un problema enorme, que cada vez tenemos más chavales con problemas de salud mental y cada vez la demanda es mayor, ¿no? Y sobre todo con conductas de autolesiones, ¿no? Dentro del propio centro educativo. Entonces, de aquí nos llega la propuesta del programa Enlace, que es cierto que yo soy nueva este año, sí que también es nuevo en el Joaquín Rodrigo, pero en el Valdebernardo sería su segundo año. En este caso estamos atendiendo está atendiendo el programa a 12 alumnos de estas características. Para atender a toda esta diversidad, sí que pues, mencionar, ¿no?, que el Joaquín y el Valdebernardo también, ¿no?, ahí no hemos entrado, pues el propio instituto pone en marcha una serie de proyectos para atender, pues eso, desde proyectos de tutorización, por dar una respuesta a todas estas dificultades con las que nos encontramos en secundaria, que como ha dicho Susana, a veces es dificilísimo de atender a todos esos chavales que además son, o sea, algunos porque quieren estudiar y tienen una capacidad enorme, otros porque la tienen pero se encuentran mal a nivel de salud, otros porque no tienen dificultades de aprendizaje, pues el profesorado se deja la vida por darles una respuesta y entonces abarcamos un montón de proyectos que hasta a veces creemos que son demasiados, porque el propio problema de salud que estamos percibiendo en los centros nos está bloqueando otras actuaciones, ¿no?, que más adelante podemos a lo mejor comentar. Bueno, que es un centro muy dinámico, que es un centro donde yo, si tengo que destacar algún punto de estos, destacaría el clima de convivencia que se pretende, de diálogo y de mediación y cuidado del alumnado, sobre todo, vamos. Aquí, Guadalupe, quería haceros presente que la orientación antes tenía como 3 pilares fundamentales, ¿no?, que era el plan de acción tutorial, por un lado el plan de orientación académica y profesional y por otro el plan de atención a los problemas de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que notamos que ha sucedido? Se nos ha quedado pequeño porque los problemas de salud mental nos están colapsando el poder atender otras áreas, ¿no?, de la orientación. Además, surgen de manera urgente en el día a día de la rutina del instituto. O sea, todos los días llegan chavales, o sea, tú llegas con tu programación de hoy voy a hacer, hoy tengo esta reunión, y llegan llamadas al departamento de atiende a esta alumna, se ha autolesionado, atiende a esta alumna, se ha ingresado, atiende a esta alumna, a este alumno, perdón. Y de aquí la necesidad de un programa como el que hoy no tratamos de ver cómo se instaura en los centros y si nos está
haciendo de punto de apoyo, que sí que lo es. Aunque, bueno, como todo programa que es piloto, ¿no?, como decimos, pues se ven cosas que son favorables y otras que a lo mejor, pues, como veremos más adelante, podrían mejorarse, ¿no? En fortalezas, de cara al profesorado, ¿en qué nos está ayudando el programa Enlace? Pues asesoramiento sobre temas que preocupan a los profesores, ¿vale? Como es el tema de las autolesiones, la generación de espacios para hablar sobre salud mental, la disminución de la ansiedad y la preocupación en toda la comunidad educativa. Ya no, aunque hablamos del profesorado, también va a ser, yo lo ampliaría a alumnos, familias y toda la comunidad educativa. Con la orientadora, pues a nivel de asesoramiento y recursos y pruebas, y se comparten también hipótesis y se aclaran dudas. Como fortaleza hacia el alumnado, pues la atención inmediata en casos de gravedad, que no puedes esperar a las citas, ¿no?, que en esa larga lista de espera que hay en los centros de salud mental de zona, y la participación en grupos de autocuidado, que es uno de los grupos que se ha generado en el Joaquín Rodrigo para dar una respuesta a una serie de alumnos con estas dificultades de salud. Otros contextos, pues agiliza la coordinación con el personal sanitario de los hospitales y también de los CSM. Y con las familias, pues tranquiliza a las familias hasta que son atendidos fuera del centro. Como debilidades, pues la cantidad de necesidad que existen no se pueden dar respuesta con la atención que ahora mismo tenemos, con un solo profesional especialista en psicología, una psiquiatra y una enfermera, ¿no? Clara y Marina, que no están presentes, pero que están ahí todas las semanas también. Ay, Marina, no te veo. Bueno, pues no damos abasto, ¿vale? O sea, se nos queda corto en una atención de un día a la semana. El ritmo de los centros, que es tan vertiginoso, y la burocracia de luego establecer previo de rellenar el protocolo. También yo entiendo que en el Joaquín ha ido más lento, pues justo lo que decía Susana, ¿no? Se nota mucha diferencia del primer año al segundo, y ya en uno, pues establecer el protocolo, el mecanismo de ponerte en contacto con las familias que firmen la autorización, y bueno, pues ha enlentecido un poco el proceso. Luego que la plantilla del programa en este caso, que aunque es verdad que no ha sido un problema o que sea del propio programa, pero al final no ha sido completa hasta el segundo trimestre. La detención temprana o la prevención resulta difícil, sí que se ve esta dificultad o esta debilidad desde el Joaquín, no tanto desde el Valdebernardo, ¿no? Quizá sí que vemos que tiene una parte de preventiva importante el programa, que luego mencionaremos, y luego la coordinación es difícil dadas las urgencias que surgen. Pues igual, sí que en el Joaquín está habiendo tanta demanda. El programa Enlace nos resulta difícil y eso, claro, pues a veces efectivamente genera un problema. En cuanto a oportunidades que genera el programa, pues la prevención de síntomas o conductas relacionadas con enfermedad mental, educar a la comunidad educativa en conceptos clínicos que ya están manejando sin un conocimiento previo, ¿no?, y que les da seguridad, disminuir la ansiedad entre el alumnado y las familias en algunos cursos como segundo de bachillerato, que ante la prueba de la EBAU estamos teniendo muchas crisis de ansiedad en el alumnado, pero curiosamente también se está empezando a dar mucho en los primeros de la ESO. ¿Por qué nombro primero de la ESO? Porque efectivamente de primaria a secundaria hay un cambio muy importante y resulta que estamos encontrando crisis de ansiedad en segundo de bachillerato y en primero de la ESO, ¿no? En los demás encontramos muchas otras cosas, pero lo de la ansiedad es en esos dos cursos principalmente. Y amenazas, importantísimo el confundir el contexto clínico y el educativo, que también hablaremos, hablaré o comentaré un poquito cuando hable del Valde, porque al final es un programa que se está viendo tan necesario que la gente quiere hacer la demanda, y mientras que los centros educativos podemos tener claro que la demanda se nos volcó, que partía del contexto educativo y de esa necesidad que podían detectar el profesorado en el alumnado, al conocerse, según se va conociendo más, nos llegan derivaciones de otros recursos, incluso una demanda familiar, ¿no? Entonces, cuando llega la demanda familiar, no es el contexto educativo donde yo tengo que hacer una demanda de este problema de salud, tengo que ir a salud, ¿no? Entonces, esto pues se está viendo también. Y hasta aquí sería la presentación de Guadalupe. Y ahora hablo un poquito del Valdebernardo.
¿Estamos? Vale. Bueno, pues nada, esto es la presentación que... Bueno, aquí igual hablaría un poquito de la introducción del contexto del Valdebernardo, que no voy a ir rápido por no repetirme. El número de alumnos atendidos allí en el centro, los motivos de derivación más importantes que hemos detectado de cara a su atención por el programa Enlace, la importancia del perfil del profesor de servicios a la comunidad dentro de la comisión de coordinación de este programa, que yo agradezco a Rude enormemente que me tuviera en cuenta y pudiera hablar de este puntito aquí en estas jornadas. Y luego igual, ¿no?, unos puntos fuertes que hemos puesto en común allí y las propuestas de mejora. Bueno, el Instituto Valdebernardo, como veis en la diapositiva, pues lleva ya casi 24 años, ¿no?, de 24 cursos de funcionamiento. Es más chiquitito que el Joaquín Rodrigo, hablamos de unos 700 alumnos aproximadamente, 676. Y la característica de Valdebernardo, aunque la población es muy similar, es que es un barrio dentro de Vicálvaro que dispone de unos recursos como muy independientes. Tiene su propio centro de servicios sociales, centro de salud, centro cultural, polideportivo, escuela de música. Entonces sí que esa disposición de recursos le hace como un poco independiente de lo que sería la parte antigua, ¿no?, del distrito. Bueno, es centro bilingüe desde el 2013-2014 y el número de profesores en comparación con el Joaquín Rodrigo hablamos de 57. Los alumnos que se están atendiendo desde el programa Enlace son 8 en total. Hay 3 alumnos de primero de la ESO, un alumno de segundo, 2 de tercero y 2 de cuarto. 5 son chicos y 3 son chicas. ¿Qué detectamos? Bueno, pues que los motivos y las causas de derivación son muy heterogéneas, ¿no? Ay, perdón. Que está muy equilibrada la necesidad de atención y demanda, tanto en chicos como en chicas, y que se detecta, al final, un instituto o un colegio no deja de ser como una mini sociedad, ¿no? Y se detecta que es una problemática global y social y no es una cuestión de género. Entre los trastornos más frecuentes que estamos viendo son trastornos del estado de ánimo por depresión, trastornos de ansiedad, trastornos del neurodesarrollo, principalmente alumnos con TEA o TDAH, duelo por fallecimiento, duelos migratorios por el tema de la población inmigrante que llega y que muchas veces no han preparado bien ese cambio de país y de situación familiar que para ellos supone, encima en la edad adolescente, una depresión. Normalmente entran en un trastorno del estado del ánimo, y luego las autolesiones o ideaciones suicidas. La importancia del perfil del profesor de servicios a la comunidad en el programa Enlace, pues hemos recogido 6 puntitos, ¿no? Muchos de estos alumnos, efectivamente, como ya hemos dicho, son atendidos por un importante número de recursos. Sí que es verdad que el profesor de servicios a la comunidad se le conoce, ¿no?, por esa atención a las familias y por esa coordinación con recursos, aunque al final todos hacemos este trabajo dentro de los centros educativos, porque como falta también personal, pues muchas veces es el orientador, muchas veces el tutor, la jefa de estudios, el director, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esas funciones de enlace podrían recaer en muchas ocasiones sobre el profesor de servicios a la comunidad. Existe una necesidad evidente de coordinación entre todos los profesionales que les atienden a estas familias para favorecer y facilitar el cumplimiento de objetivos y criterios consensuados, es fundamental. Y luego el PSC, como miembro de la Comisión de Coordinación del Programa Enlace, pues favorece el conocimiento de una gran parte de estos recursos, de cómo se está interviniendo, sirviendo de enlace y de comunicación entre los 3 contextos, por así decirlo. Por otro lado, cuando estos alumnos ya pertenecen a unidades de convivencia vulnerables, disfuncionales o de riesgo, la figura del PSC tiene una función principal, ¿no?, de coordinación.
porque siempre es el perfil que sirve de enlace con los servicios sociales o con los trabajadores sociales, educadores de familia, y acude a lo que llamamos ETMFs, ¿no? A las mesas de trabajo de menores y familia. Estos servicios, como hemos recogido ahí, pues son trabajadores sociales, educadores de familia, recursos de apoyo de adolescentes y jóvenes como ASPA, Cruz Roja, el Centro de Atención a la Infancia, Comisión de Tutela, organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores y familia, educadoras y psicólogos del programa de asentismo, etc. Toda esta coordinación al final lo que hace es favorecer que la historia del alumno esté más completa, ¿no? Y por último, la coordinación entre los profesionales del programa Enlace y el centro educativo, pues comentar que en el Valdebernardo sí que se lleva de forma semanal los lunes a primera hora de la mañana y se hace una puesta en común de todo el seguimiento de los alumnos y antes de la intervención del profesional que es Rudy. Como puntos fuertes del programa Enlace, hablamos de cercanía y rapidez, ¿no? Porque permite que el comienzo de la intervención en muchas ocasiones sea mucho más inmediato en los casos en los que se identifica la necesidad por primera vez y no existe una atención previa de algún recurso de salud mental externo. En los casos en los que ya existe esa intervención por un recurso de salud mental, favorece que la intervención se agilice si se percibe un empeoramiento, un agravamiento o una necesidad de ajuste de medicación, entre otras cosas, y luego agiliza la cercanía entre recursos y la coordinación entre ellos, haciendo más objetiva la respuesta y más ajustada a la realidad social del alumno. Por otro lado está el contexto educativo, que ya ha nombrado Susana, ¿no? Que nos permite el contacto directo con los profesionales que trabajan con el alumno y que recogen muchísima información. Al final el contexto educativo es un contexto privilegiado, ¿no? Que les da confianza y seguridad y muchísima información mucho más rápida, ¿no? que el poder tener que acudir a un centro de salud y que el chaval cuente o la familia cuente, todo enlentece ese proceso, mientras que allí es como que todo es mucho más inmediato. Y luego pues hace de puente, ¿no? Eso también agiliza el trabajo. Y la prevención que nosotros detectamos en el Valdebernardo es que permite una detección y una actuación más rápida, que permite el asesoramiento al profesorado, que no deja de ser una manera de prevenir porque le informas de cómo detectar signos de alarma o de alerta, que rompe estigmas con el alumnado, que también previene conductas, ¿no? Que puedan luego generar otros problemas dentro del centro educativo, que sirve para detectar y atender a alumnos con dificultades emocionales, favoreciendo también su inserción. Si yo trabajo en la mejora de la salud, voy a tener alumnos mejor, que funciones mejor en el contexto educativo, y crea un refugio emocional que ha dicho Susana. Buscan a Rudy para hablar con él, ¿no? Llegan allí buscando, igual que llegan al departamento de orientación, ¿no? Muchas veces. Como propuestas de mejora, pues son insuficientes los profesionales para el número de centros atendidos, hay pocos días de atención, un solo día a la semana se queda corto para dar respuesta a todas las demandas, excesivas demandas y la problemática cada vez va en aumento, errores en el protocolo de derivación que ya hemos comentado, ¿no? Lo de cruzar, no contextualizar debidamente lo que corresponde a cada uno, y las expectativas de la familia, que en un momento dado pueden pensar, si mi hijo o mi hija ya está atendido en el centro educativo, ¿para qué voy a ir, ¿no? Al centro de salud? Y nada más, muchas gracias. Bueno, vamos justitos de tiempo, ya nos pasamos, no sé si a lo mejor podemos dar una pregunta, sí, por ahí. Sí. Venga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra intervención. Yo trabajo en las consultas de psiquiatría infantil, soy la auxiliar de enfermería que atiende a los pacientes que nos vienen. Dos cosas. Una curiosidad, ¿qué son las auxiliares los auxiliares de conversación? Porque queda ahí, es muy sugerente, pero no sé a qué os referís. Sí. Y otra, ¿hasta qué punto el tema del acoso escolar, que creo que en los colegios y en los institutos especialmente es una gran problemática,
os ha aliviado el que se instaure este programa de salud mental de cara a derivar, sobre todo, a los que han sido o son acosados, porque me imagino que el tema de prevención de acosadores lo llevaréis más desde la parte de orientación y educación y dirección de los centros. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, los auxiliares de conversación, como son centros bilingües, normalmente son una serie de compañeros que vienen de otros países, pues Estados Unidos, Inglaterra, y que apoyan en las clases de la parte, nosotros de sección que llamamos, ¿no?, donde se dan materias en idioma en inglés, y ellos hacen de ese apoyo en la conversación al alumnado, ¿no? Y la verdad es que normalmente enriquece la parte oral de mejora en el idioma, en el segundo idioma. Eso de cara a los auxiliares de conversación. Y luego, de cara al problema del acoso, es verdad que la Comunidad de Madrid nos establece unos programas, unos protocolos de actuación muy concretos, ¿no?, y a los que nos tenemos que ceñir, pero sí que es cierto que no se deja de lado al alumno, en este caso normalmente suele ser el acosado, si tiene la necesidad de ser derivado al programa, sí se ha planteado, porque hemos tenido casos de protocolo abierto en el que barajar la posibilidad de esa necesidad, ¿no? Pero es cierto que el Departamento de Orientación hace un trabajo junto con el equipo directivo de todo el análisis de si es, si no es, y de cómo se interviene tanto con la familia y los alumnos que acosan como del acosado. Sí, a ver, nosotros, o sea, en ese protocolo de la Comunidad de Madrid, sí es cierto que hay una parte en la que tú tienes, o sea, un anexo en el que tú tienes que, o sea, redactas una serie de medidas, ¿no?, que has tomado. Y una de esas medidas es el derivarle al programa Enlace en caso de que efectivamente se considere necesario. Aquí. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros el compartir esta experiencia. Yo soy psicóloga y directora de programas de la Fundación Alicia Koplovich y, lógicamente, me interesa muy especialmente cómo estáis viviendo toda esta implantación. Y primero, antes de preguntar, quería agradeceros también el clima de confianza y de seguridad que creáis en los centros y que facilita la atención en salud mental, muchísimo, ¿no? Lo cuentan además todos los miembros de los equipos de Enlace. Y quería preguntar un poco a Sara por lo que has dicho, una de las debilidades que no me queda muy bien, me gustaría si me puedes contar un poco más, en el primer instituto sobre la dificultad para la detección precoz de problemas o de signos de alarma. Claro, yo ahí es verdad que lo puso Guadalupe y como departamento de orientación a lo mejor Rudy me puede ayudar, porque como lo compartimos así, no es más que cuando detectas el problema es como que llegamos tarde, ¿no? Yo creo que ya está una base de salud deteriorada que nosotros no hemos visto, entonces que tampoco se previene desde el inicio. Entiendo que va más por ahí, ¿no?, la intención de Guadalupe cuando puso esa debilidad, porque y sobre todo es que Joaquín Rodrigo hay que conocerlo, es un centro donde, aunque haya un profesorado súper implicado, la problemática de los chavales de verdad se genera como un contagio, ¿no? Lo que estamos observando es como un contagio, entonces van pasando de uno a otro y cuando te quieres dar cuenta ya lo tienes encima y no has podido prevenirlo, ¿no? Entonces yo entiendo que van, Rudy, tú corrígeme. Sí. Y también lo que comentábamos, ¿no? La casuística en concreto, pues, de este instituto hace que la urgencia, su urgencia, esté el tratamiento y el enlace y la derivación, y no tanto a lo mejor en la prevención, que es un concepto que como programa de enlace, junto con enfermería también poco a poco vamos inoculando, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver, es un instituto que es el primer año que está en el programa, entonces, bueno, poquito a poco decir, bueno, sí,
podemos ver a los chicos, podemos identificar, podemos hacer pero qué importante también es la prevención, ¿no? Entonces, poquito a poco, es verdad que estamos haciendo ahí camino, ¿no? Pero en este caso, en este instituto, la urgencia, digamos, está en, pues tienes que ver a este alumno, lo está pasando muy mal, no podemos más, estamos desbordados, y es como, bueno, despacio, poco a poco, ¿no? Yo creo que también va un poco en esa, lo que Guadalupe quería trasladar, ¿no? Que hay muchos fuegos que apagar, ¿no? Sí, Muchos, sí. muchos. Y sobre todo eso, ¿no? El no poder intuir que se te viene encima otro y no lo has visto, ¿no? Y no lo has prevenido. Porque es que es lo que dice Rudy, ¿no? Están ya como abiertos y es muy complicado, la verdad. Pero entonces, quizás esto va más unido a la necesidad de más personal, o sea, no tanto que sea una debilidad como en cuanto a un tipo de servicio, sino como que hace falta más gente para que se pueda hacer. Hace falta más gente y hace falta más gente también para poder abarcar el punto que ha dicho Rudy. O sea, si yo quiero prevenir generando en los alumnos, ¿no? O lo que ha hablado el compañero anterior, ¿no? esa luz emocional y hay que trabajar, por ejemplo, con relajación o hay que trabajar cómo manejo yo mi ansiedad, pues necesito un tiempo para eso, que no se da en el departamento de orientación ni se da en un día de asistencia, ¿no? Por el programa Enlace, no se puede dar. Y entonces, pues ahí la prevención se nos queda corta, no llegamos. Es una cuestión de ir organizando la tarea poquito a poco, ¿no? en el centro. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna pregunta? ¿Había levantado la mano por ahí? No. Ah, sí, Eva. Hola, gracias por las intervenciones. Me han interesado muchísimo en tanto en cuanto yo atiendo a la población del distrito de Vicálvaro menor de edad en el centro de salud mental del distrito de Moratalaz y Vicálvaro. Me parece que es muy ilustrativo vuestras quejas, sobre todo las deficiencias que encontráis, de una cosa que yo he podido ver desde que se abrió el Centro de Salud Mental, allá, el programa de Salud Mental Infanto-Juvenil, allá por el año 2001. Y es que Vicálvaro no tenía equipo de salud mental hasta que Moratalaz asumió la población de Vicálvaro. Entonces no había apenas demanda a salud mental. Empecé a ver los pacientes de Vicálvaro, además de Moratalaz, allí por el año 2007. Entonces era solamente una psiquiatra la que había para niños y adolescentes. Luego hubo también una psicóloga conmigo. Actualmente somos 2 psiquiatras y 2 psicólogos y una enfermera. Y además ahora tenemos a los compañeros, a Rudy y a los compañeros del programa de Enlace. Aún así, la percepción es que todo es insuficiente, ¿no? Se aludía a la dificultad, al apagar fuegos todas las mañanas. Yo creo que tenemos que, y preguntaba Ángela, quizás es que todavía necesitamos más profesionales. Celso Arango lo decía hace unas horas, no vamos a dar abasto por muchos profesionales que tengamos. ¿Por qué? Por un lado, porque la oferta crea la demanda. Una vez han estado allí los profesionales, todavía hay más peticiones de atención, ¿no? Y por otro lado, yo creo que no se tiene que perder la perspectiva de qué es lo que los clínicos debemos atender y qué es lo que se tiene que atender por la propia acogida de la escuela, de los compañeros, de las familias, del profesorado. Si hablamos de ansiedad en segundo de bachillerato y en primero de la ESO, ¿estamos hablando de trastorno de ansiedad o estamos hablando de la EBAU, de los retos de la adolescencia, del paso a la secundaria, en primero de la ESO? ¿De qué estamos hablando? Porque yo creo que si podemos centrar el foco en si es un trastorno o es una adaptación a una situación nueva, la respuesta que hay que dar será distinta. Yo creo que es muy importante movilizar los recursos de la comunidad que ya existen, más allá de que, por supuesto, los clínicos podamos asesorar, podamos
ayudar a discernir qué se debe tratar desde lo clínico, qué se debe tratar desde el acompañamiento, desde la concienciación, desde la sensibilización, desde el ayudar a la diversidad, desde romper un poco estas exigencias de éxito y de belleza y de… no sé si me estoy explicando. Nunca los servicios clínicos van a dar abasto de la demanda creciente de atención y de situar el sufrimiento inherente a la vida en lo clínico, en lo médico, ¿vale? Porque eso hace que perdáis desde la comunidad, los profesionales o las familias, la potencia que tenéis para ayudar a los alumnos o a los hijos, o a los compañeros, y se ponga mucho el peso en los profesionales, que debemos estar, y siempre son bienvenidos nuevos recursos. Ha venido el programa de enlace y es interesantísimo, pero me parece que nunca va a ser suficiente si nombramos como problemas clínicos cosas que a veces son duelos migratorios, la EBAU, incluso las autolesiones, ¿no? Son una manifestación de malestar que no sé si hay que nombrar como trastorno o es una modalidad de expresión que habrá que ver cómo se gestiona. No lo sé si me explico. ¿Sí? ¿Contesta? Yo… ¿Contesta tú? Bueno, yo, en mi opinión, y luego Rudy, claro, que me apoye o me corrija en lo que considere. A ver, yo creo que no, por eso hay una comisión en el programa. Nos llegan chavales que no es el duelo migratorio, es lo que ha producido a la larga, que al final sí que se puede determinar por un profesional que entra en un estado depresivo, y normalmente son chavales que tienen ese… De hecho, yo creo que de los que se están viendo en el programa, la mayor parte tienen ya son atendidos, ¿no?, desde un recurso de salud. Claro, pero que nosotros no ponemos, esperamos a que sea un clínico el que decide si existe ese diagnóstico o no, desde el centro educativo no. De hecho, yo llevo todo el año y compartiéndolo con mis compañeros la importancia de contextualizar. No podemos, y lo he dicho antes y sigo haciendo mucho hincapié, no podemos tratar en el centro educativo cosas que no son para tratar en el centro educativo, pero al final necesitas profesionales, porque yo comparto 2 centros, como habéis visto, de 1000 y pico alumnos y de 700 alumnos, y voy 2 días en semana. Entonces, el poder llegar a las familias para hacer una concienciación, que sería parte de mi trabajo, de que el recurso más adecuado, a lo mejor en un momento dado, es el que existe por aquí, es que no llego. Entonces, estamos eso, ¿no? Y luego hay una problemática que efectivamente, que parte de un montón, es multifactorial. O sea, están las redes sociales, entonces, claro que tenemos que atacar desde muchos frentes, pero igualmente sigo pensando que a través de profesionales, o sea, no puedo atacar todos los frentes. Yo tengo que derivar, igual que eso, para intervenir en redes sociales, en el problema de las redes sociales, derivo a mis compañeras del CAC que trabajan adicciones o al programa del Marañón que trabaja adicciones, pero necesito trabajarlo porque se está viendo y aparte se contagia, de verdad, o sea, es que es como va en escalada, ¿no? Y esa actitud de los chavales de resolver el problema así, pues yo el diagnóstico no se lo ponemos, claro que no, esperamos a que un profesional se lo ponga, pero sí que hay que dar respuesta porque interfiere en el contexto educativo y en su evolución educativa, y lo estamos viendo porque el fracaso está, ¿no? Entonces… Y luego también iba a comentar un poco, es verdad que hay muchas demandas que en esas reuniones, ¿no?, de primera hora de la mañana nos trasladan y no entran dentro del programa, es decir, no atendemos directamente. Claro, ahí, como muy bien comentabas, ¿no?, discernir, ¿es una clínica adaptativa? ¿Es un trastorno? O sea, y esa es a lo mejor lo que comenta Sara, que esas cuestiones se les pueden escapar de alguna manera y pensar, no, pues en segundo de bachillerato, pues ¿cómo no va a haber ansiedad? Es decir, se están jugando mucho, hay una presión también por parte del curso, pero tal vez eso no sea una clínica, sino bueno, que es una cuestión adaptativa del momento evolutivo en el que se encuentran y en sus aprendizajes, y se queda ahí, no pasa, es decir, yo ese chico o esa chica posiblemente yo no la atienda.
que no sé si he clarificado un poco. Y es lo que tú has dicho, o sea, es verdad que en las crisis de ansiedad está esa competitividad, está ese no saber trabajar las emociones a veces por la propia familia. Tenemos familias, como dice Susana, en el distrito que a veces el nivel cultural es bajito, las habilidades no son iguales y aunque lo tengas alto a veces es por trabajo, porque están todo el día trabajando. O sea, que quiero decir que la problemática es muy diversa. Y al final los chavales se encuentran ante una situación que les genera malestar y que no saben cómo hacer. Y tienes que dar una respuesta, porque realmente lo que estamos observando también es que un problema que de base no sería importante, acaba siendo importante. Yo, por dar mi opinión, sí que creo que es distinto el decir no podemos atender ese volumen a decir no hay patología. Son cosas diferentes y los recursos dan para lo que dan y tendremos que priorizar, pero que haya o no patología es una cosa absolutamente separada de si podemos atenderla o no podemos atenderla. No creo que sea la misma conversación. Yo creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Más allá de que la patología nos está desbordando. Bueno, lo que pasa es que lo que estamos haciendo en los centros es tratar de detectar los que tienen patología y ayudarles, ¿vale? Con el mismo criterio clínico que se tiene, digamos, a lo mejor desde un centro de salud, pero en el centro educativo con más acceso, con más facilidad, con más comunicación con los docentes, pero no dejamos de tratar de tener un equipo clínico donde pensemos que la intervención nuestra va a hacer que esa persona obtenga un beneficio, no un perjuicio, debilitando la red social, debilitando la intervención comunitaria. Todo lo contrario, eso también, por supuesto, lo consideramos o tratamos de considerarlo, nos podemos equivocar, pero eso sí lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar. Yo, bueno, no sé si me conocéis, soy Cristina, soy enfermera de Amitea, del programa de autismo de aquí del Gregorio de Marañón. Y una pregunta, no sé si alguien me puede contestar, a lo mejor no de la mesa, ¿qué ratio hay de psicólogo, psiquiatra poblacional en esta zona o en España con respecto a otros países, para saber en qué baremos estamos moviéndonos? ¿Alguien me la puede contestar? La verdad es que no. Porque a lo mejor ahí también estriba un problema importantísimo, la falta de recursos para atender a las necesidades. Porque normalmente hay un dicho así muy común que dicen, no, si trabajo hay muchísimo, lo que falta es salario, es decir, contratar personales para poder hacerlo, atenderlos. Yo la verdad es que no Yo no lo sé. Yo no tengo el dato Claro, exacto. yo no lo sé. Lola, ¿tú sabes cómo andamos de parámetros de eso? Pues, a ver, yo ahora mismo no soy una Amitea y no tengo capacidades especiales, pero estamos muy por debajo de la media europea. Vamos, no quiero decir ya en psicólogos clínicos que con el tema de la escasez que salen, sino psiquiatras, enfermeras, en todos los especialistas en salud mental. Evidentemente, debemos estar como por la mitad de lo que tienen los países nórdicos, ¿vale? Si los ponemos, por ejemplo, pues estamos muy por detrás. Con respecto a los países del este estamos un poquito mejor, pero España está en la media baja, ¿vale? Entonces, evidentemente. De Vicálvaro, ¿no? Vicálvaro, bueno, no, ahí tienes mucho contraste en Vicálvaro. A ver, a nivel nacional está claro las comunidades que tenemos en la cabeza que están por encima de la media y está el País Vasco muy por encima de la media por varias cosas. Por un lado, pues porque es una comunidad que tiene muchos más medios que el resto de, pues por el tema como ellos distribuyen económicamente está el estado de las autonomías, y por otro lado porque yo creo que hay gestores que tienen en la cabeza hacerlo de otra manera, ¿vale? O sea que en esto hay dos focos, uno es que te den dinero, pero el otro es que tú lo utilices bien, ¿vale? Y hay una comunidad claramente destacada.
Sabéis que pertenezco, muchos de vosotros, a la primera Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, y habemos comunidades de todo, representadas 9 comunidades autónomas, que no somos 9, seremos 8, pero está claro que hay unas discrepancias absolutamente diferenciales, pues entre otras, por ejemplo, Madrid, que a lo mejor pensamos de una manera, pues comunidades que son muy dispersas, el hecho de tener poco es todavía menos. O sea, cuando uno está concentrado es muchísimo más fácil con tasas muy bajas. Cuando la dispersión de una Castilla-La Mancha o una Castilla-León, no sé si están los compañeros de esas zonas, pues esa accesibilidad lo complica todo. Tenemos una dificultad gravísima en la retención del talento. Somos exportadores del talento al resto de Europa y, bueno, pues habrá que hacérselo mirar. O sea, que probablemente tendríamos por formación mucha más capacidad que la que tenemos porque estamos exportando a profesionales sobradamente preparados que acaban yéndose y que muchos de ellos no retornan. De hecho, Ángela en eso sabe muchísimo de cómo se han formado durante más de 20 años fuera muchísima gente que después algunos vuelven y otros, lógicamente, no vuelven. Bueno, son problemas múltiples, ¿vale? Los de esta España nuestra. Pues por leer un par de comentarios aportaban algunos datos, ¿no? Ratios, 6 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en España versus 41 en Alemania, por ejemplo, ¿no? Ponen por aquí, ¿vale? Hay un montón, han puesto la verdad que un montón de preguntas, ha generado debate esta sesión, pero yo creo que ya vamos así justos de tiempo, ¿vale? Cerramos, muchas gracias Susana y Sara, y mañana retomamos las jornadas. Gracias.